Capítulo 53. El último viaje desde Galilea. Este capítulo está basado en Lucas 9:51 al 56, 10:1 al 24. Al acercarse el fin de su ministerio, Jesús cambió su manera de trabajar. Antes había procurado evitar la excitación y la publicidad. Había rehusado el homenaje del pueblo y había ordenado que nadie declarase que él era el Cristo. En ocasión de la fiesta de los tabernáculos, hizo su viaje a Jerusalén sin ser notado, y entró en la ciudad sin ser anunciado. Pero no sucedió así en ocasión de su último viaje. Regresó de la manera más pública, precedido de un anuncio de su venida como nunca antes lo había hecho. Estaba yendo hacia el escenario de su gran sacrificio, hacia el cual sería dirigida la atención de la gente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Todos los ojos debían ser atraídos hacia Cristo, el sacrificio que traería salvación al mundo perdido. Los discípulos quisieron impedirle hacer el viaje a Jerusalén. Conocían la hostilidad implacable de los líderes religiosos. Para Cristo era duro llevar a sus discípulos a la angustia y desesperación que les aguardaban en Jerusalén. Y Satanás estaba listo para premiar con sus tentaciones. ¿Por qué iría ahora a Jerusalén, a una muerte segura? Por todas partes había dolientes que aguardaban su palabra sanadora. La obra que había de realizarse mediante el Evangelio de su gracia solo había comenzado. Y él estaba lleno de vigor, en la flor de su virilidad. ¿Por qué no se dirigiría hacia los vastos campos del mundo con las palabras de su gracia, el toque de su poder curativo? ¿Por qué no apropiarse del gozo de impartir luz y alegría a esos entenebrecidos y apenados millones? ¿Por qué enfrentar la muerte ahora y dejar la obra recién iniciada? El enemigo lo asaltó con fieras y sutiles tentaciones. Si Jesús hubiera cambiado su conducta en lo mínimo para salvarse, el mundo se hubiese perdido. Pero Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La única ley de su vida era la voluntad del Padre. En su niñez, le dijo a María, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero en el gran plan de Dios había sido señalada la hora en que debía ofrecerse por los pecados de los hombres, y esa hora estaba por sonar. Él no quería faltar ni vacilar. Sus enemigos habían tramado desde hacía mucho tiempo quitarle la vida, ahora la depondría. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero los habitantes rehusaron recibirlo, porque él estaba en camino a Jerusalén. Cuán poco comprendieron que estaban cerrando sus puertas al mejor don del cielo. Los samaritanos lo perdieron todo por su prejuicio y fanatismo. Santiago y Juan, los mensajeros de Cristo, se sintieron vejados por el insulto inferido a su Señor. Se llenaron de indignación porque él había sido tratado tan rudamente por los samaritanos. Le comunicaron que los habitantes del pueblo habían rehusado darle siquiera albergue para la noche. Al ver el monte Carmelo en la distancia, donde Elías había matado a los falsos profetas, dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Se sorprendieron cuando oyeron el reproche de Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fue a otro poblado. No forma parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Desea solo un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que la disposición a dañar y destruir a quienes no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. Nada puede ser más ofensivo para Dios que ocasionar sufrimientos, por fanatismo religioso, a quienes son la adquisición de la sangre del Salvador. Gran parte de los meses finales de su ministerio Cristo la pasó en Perea, la provincia del otro lado del Jordán. Allí la multitud se agolpaba a su paso, y él les repitió mucha de su enseñanza anterior. Así como enviara a los 12, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Estos discípulos habían estado algún tiempo con él, entrenándose para su trabajo. Tuvieron ocasión de asociarse íntimamente con él y de recibir instrucción personal directa. La orden impartida a los 12 de no entrar en ninguna ciudad de gentiles o samaritanos no fue dada a los 70. Aunque Cristo acababa de ser rechazado por los samaritanos, su amor hacia ellos era inalterable. Cuando los 70 partieron en su nombre, ellos visitaron, primero que todas, las ciudades de Samaria. Los samaritanos respondieron al amor de Cristo. Al comisionar a sus discípulos inmediatamente antes de su ascensión, Jesús mencionó a Samaria junto con Jerusalén y Judea como los lugares donde debían predicar primeramente el Evangelio. Cuando en el nombre de su Señor ellos fueron a Samaria, hallaron a la gente lista para recibirlos. Los samaritanos vieron que, a pesar del trato rudo que le habían dado, él tenía solamente pensamientos de amor hacia ellos, y sus corazones fueron ganados.
Después de su ascensión, los discípulos segaron una preciosa cosecha de entre quienes antes habían sido sus más acervos enemigos. No aplastará a la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Les hará justicia a todos los agraviados. Al enviar a los 70 Jesús les ordenó no insistir en estar donde no fueran bienvenidos. Les dijo, si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. No debían hacer esto por resentimiento o porque se hubiese herido su dignidad, sino para mostrar cuán grave es rechazar el mensaje del Señor. Rechazar a los siervos del Señor es rechazar a Cristo mismo. Los líderes religiosos volvieron a muchos en contra de Cristo. Jesús añadió, les aseguro que, el día del juicio, le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. Recordó los pueblos de Galilea donde había cumplido la mayor parte de su ministerio. Día tras día, el príncipe de la vida había entrado y salido entre ellos. La gloria de Dios había brillado sobre las multitudes que se agolpaban en los caminos del Salvador. Sin embargo, habían rechazado el don celestial. Los rabinos habían amonestado al pueblo contra la aceptación de las nuevas doctrinas enseñadas por este nuevo maestro. El pueblo dio crédito a lo que enseñaban los sacerdotes y fariseos, en lugar de procurar entender por sí mismo la palabra de Dios. Muchos habían sido casi persuadidos, pero no obraron de acuerdo con sus convicciones. Así muchos rechazaron la verdad que hubiera tenido como resultado su salvación. El testigo verdadero dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamado a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que pide entrar. Con cada llamado desoído se va debilitando la disposición a abrir. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán tan fuertes. El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no será el resultado del hecho de que hemos estado en el error, sino del hecho de que hemos descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la verdad. Cuando los 70 terminaron su obra, volvieron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Jesús respondió. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza, Jesús miró hacia el gran día final, cuando Satanás será destruido en la tierra durante tanto tiempo mancillada por su rebelión. En lo venidero, los seguidores de Cristo habrían de mirar a Satanás como a un enemigo vencido. Sobre la cruz, Cristo iba a ganar la victoria para ellos, deseaba que aceptasen esa victoria como suya. Él dijo, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. El poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. Cristo no permitirá que pase al dominio del enemigo nadie que haya pedido su protección con fe y arrepentimiento. Cuando vengan las tentaciones y las pruebas, no esperen arreglar todas las dificultades, sino miren Jesús, su ayudador. Gracias a Dios, tenemos un Salvador más poderoso que arrojó del cielo al maligno. ¿Por qué no hablamos de Jesús? Dios nunca abandonará a su pueblo en su lucha contra el mal. El secreto del poder personal. Jesús añadió, pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Tengan cuidado, no sea que se crean suficientes y obren según su propia fuerza. El yo siempre está listo para atribuirse el mérito de cualquier éxito alcanzado. Cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, aprendemos a depender de un poder no inherente. Nada afecta tan plenamente a los motivos más profundos de la conducta como la sensación del amor perdonador de Cristo. Debemos ponernos en comunión con Dios, entonces seremos impregnados con su Espíritu Santo, el cual nos capacita para relacionarnos con nuestros semejantes. Cuanto más estrechamente se relacionen con la fuente de luz y poder, mayor poder tendrán para trabajar por Dios. Mientras los 70 escuchaban a Cristo, el Espíritu Santo escribía la verdad en sus corazones. Aunque los cercaban multitudes, estaban como a solas con Dios. Sabiendo que ellos se habían posesionado de la inspiración de la hora, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Los hombres honrados por el mundo, los así llamados grandes y sabios, no podían comprender el carácter de Cristo. Lo juzgaban por la apariencia exterior, por la humillación que le cupo como ser humano. Pero a los pescadores y publicanos les había sido dado ver al invisible. A veces, cuando se sometían al poder del Espíritu Santo, Dios iluminaba las mentes de los discípulos. Comprendían que el Dios poderoso, revestido de humanidad,
estaba entre ellos. A menudo, mientras él había presentado las escrituras del Antiguo Testamento, y les había mostrado cómo se aplicaban a él, ellos habían sido elevados a una atmósfera celestial. Tenían un entendimiento más claro de las verdades espirituales que sus escritores originales. En adelante habrían de leer las escrituras del Antiguo Testamento como una nueva revelación de Dios. Veían al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Lo único que nos permite obtener una comprensión más perfecta de la verdad consiste en que mantengamos nuestro corazón enternecido y subyugado por el Espíritu de Cristo. La ciencia humana es demasiado limitada para comprender el plan de la redención. La filosofía no puede explicarlo. Pero puede ser conocido por experiencia. Solo el que ve su propia pecaminosidad puede discernir la preciosidad del Salvador. Las lecciones que Jesús enseñaba, mientras se dirigía lentamente de Galilea a Jerusalén, estaban llenas de instrucción. En Perea y Galilea el pueblo no estaba tan dominado por el fanatismo de los judíos como en Judea, y las enseñanzas de Cristo hallaban cabida en los corazones. Cristo presentó muchas de sus parábolas durante los últimos meses de su ministerio. Los sacerdotes y rabinos no podían entender mal lo que quería decir, pero no podían hallar en sus palabras algo en que fundar una acusación contra él. Cristo repitió la hermosa parábola de la oveja perdida. Y dio aún mayor alcance a su lección cuando habló de la dracma perdida y del hijo pródigo. Después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron en el nombre de su Señor, enfrentando reproches, pobreza y persecución, a menudo confortaban sus corazones repitiendo su mandato expresado en este último viaje: así que no se preocupe, pequeño rebaño. Pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro, ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón.